Hola, ¿qué Buenas tal? Buenos tardes, días. ¿cómo va? Buenos días para todas y todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva actividad del mes del diseño. Y obviamente agradecerle a Mónica por acompañarnos. Así que bueno, si les parece, bueno, Mónica, muchos quizás ya la conocen, ella es coordinadora de carrera de la licenciatura de Diseño en Comunicación Visual de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo. ¿Lo dije bien? Muy bien, ahora es cada vez más largo el nombre, de Universidad de la República. Así que bueno, si quieren arrancamos, porque ya estamos, unos minutos estuvieron esperando, así que nada, agradecer la puntualidad sobre todo, que hoy en día es de mucho. Así que bueno, Mónica, te dejo a ti. Muchísimas gracias. Bien, bueno, ante todo, muchísimas gracias a la Cámara del Diseño de Uruguay por esta invitación, a Lucía González por su impecable coordinación, anticipación a todo lo que, digamos, es necesario tener en cuenta para que estos encuentros puedan producirse y bueno, y especialmente a todas y todos los que están hoy en este encuentro, digamos que incluso lo llamo así también porque me interesa, digamos, que pueda ser un diálogo. Yo ahora voy a compartir una presentación. Les pido que no tengan inconveniente mientras se está desarrollando la charla, digamos, además de las preguntas que pueda hacerles, eh, ustedes también participar levantando la mano o a través del chat o directamente abriendo el micrófono para interactuar en este tema tan apasionante como es la historia del diseño en Uruguay. Un minutito que comparto pantalla. Ahí estamos. ¿Están viendo la presentación? Perfecto. Bien. Por un lado, digamos, me interesa muchísimo esta convocatoria que, digamos, se viene justamente produciendo sistemáticamente en Uruguay, impulsada por la Cámara de Diseño, y que toma, digamos, justamente problemáticas, agentes, agendas, ¿no? Que involucran al diseño en sus más diversas dimensiones. Creo que esto es algo muy valioso porque justamente creo que si hay, digamos, una disciplina que ha tenido corrimientos muy importantes y áreas de interacción y articulación, digamos, con incluso con la incorporación, digamos, en la agenda pública, en la agenda gubernamental, es el diseño. Y hablo, digamos, del diseño en general y hablo también del diseño en sus aspectos que podríamos llamar tangibles e intangibles. Y en este sentido, esto que aparece, ¿no?, como espíritu de este mes de este junio 2021 y mes del diseño de Uruguay, expresado por la Cámara y vinculado a esta noción de nuevas fronteras del diseño, creo que es un muy buen sintagma para pensar justamente la historia del diseño en Uruguay. Y en ese sentido también el título
de esta charla tiene que ver también con buscar ubicarse por fuera justamente de digamos, de este devenir historiográfico e histórico, ¿no? Y acá estoy hablando de la historia del diseño en general, que tiene que ver con la posibilidad de una sola historia monolítica del diseño, no solamente en Uruguay, sino en cualquier país, región, continente y desde perspectivas más recientes, ¿no? Desde cualquier historia global. Y justamente esta idea de historias tiene que ver con nociones también de diseño que se han ido acumulando, que se han ido transformando históricamente y que va a depender justamente desde la perspectiva que asumamos en relación a la historia. ¿Cuál es la historia del diseño en Uruguay que vamos y estamos construyendo? Por otro lado, más adelante voy a explicar brevemente de dónde viene esta noción de episodios que nos ha resultado operativa en proyectos vinculados justamente a la construcción de la historia. Y quiero también señalar algo que no me parece menor, digamos, en esta ocasión. Yo estoy también en representación de la Universidad de la República, de la Universidad Pública, y en particular de una facultad que en los últimos años discutió una nueva estructura, una nueva manera de organizar los institutos, departamentos y centros que también ponen en el centro a la historia del diseño en Uruguay. Tengo la suerte desde hace unos meses de ser directora de uno de los nuevos departamentos, que es el Departamento de Historia y Estudios del Diseño, dentro de un nuevo Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque en muchos casos la noción misma de diseño ha sido heredera, digamos, o considerada supeditada a tradiciones con las cuales indudablemente tiene un contacto, digamos, una articulación que es ineludible, pero también ha ido construyendo sus propias maneras, ¿sí?, de pensarse a sí misma, ¿no? Y no de una manera justamente endogámica, sino desde buscar problematizar qué significa construir una historia del diseño desde sus propias especificidades. Y en ese sentido, poder incluir un área de estudios o un área, digamos, reconocida y acordada por estudiosos de diversos países, digamos, de Latinoamérica, de Asia, de África, de Europa, de Australia, denominada estudios del diseño, justamente implica poder pensar esos lugares de cruce desde perspectivas distintas con las que se pensaba, en algunos casos, una historia del diseño más asentada en una historia de la profesionalización del diseño, en una historia de los grandes héroes del diseño, en una historia
sin perspectiva de género, una historia sin mujeres, ¿no? Una historia, y ahora más adelante voy a comentar algo en relación a esto, y una historia que de algún modo, vinculada también a los mismos cambios, ¿no?, que ha tenido la disciplina, muchas veces se encontró con, digamos, con el problema que fue resuelto desde distintos lugares de cómo construir, producir una historia del diseño en los momentos o con los momentos o incluyendo aquellos momentos que no existía una disciplina con ese nombre. También el hecho de que esté allí mi correo, por supuesto, es para que me puedan contactar, pero también porque creo que es importante, digamos, el Instituto de Historia de la FADU del AR tiene uno de los centros documentales más importantes de Latinoamérica, ¿no? Y en cuanto a arquitectura, pero contiene documentos invalorables, ¿no? Que forman parte de esa historia del diseño en Uruguay, a los que hemos tratado y seguimos, digamos, usando como fuentes de nuestras investigaciones, pero que también se sigue conformando como un archivo de diseño en el que recibimos donaciones muy importantes para seguir construyendo esta historia del diseño en Uruguay. Y mi primera pregunta es una pregunta para ustedes también y para mí. ¿Dónde ustedes creen que se construye la historia del diseño? Yo diría en varios lugares, Mónica, porque en la academia seguramente recoge cosas que han pasado también en la industria, por ejemplo. Se me ocurre, no sé, las industrias gráficas que son bastante históricas en nuestro país, por ahí. Muchas gracias, Betiana. Totalmente. Esto que dice Betiana es muy importante por varias razones, ¿no? Creo que la misma noción de historia, ¿no?, involucra una disciplina construida académicamente. Ustedes saben que yo soy historiadora, ¿no?, que utiliza diversos tipos de fuentes, ¿no?, y que de alguna manera ya tiene en sí misma una, tiene diversas, mejor dicho, metodologías para acercarse, digamos, a esos acervos, a esos agentes, a esos materiales, a partir de los cuales, a esos documentos, ¿no? A partir de los cuales se produce, digamos, en este caso académicamente o desde el punto de vista universitario, una historia del diseño. Y en relación a esto que planteaba Betiana, uno de los aspectos que especialmente de Latinoamérica, desde Latinoamérica, se discute en textos, se discute en congresos, se discute en diversas redes que se han construido en torno al diseño, tiene que ver
justamente con desde qué lugares se conforma el campo disciplinar, en el sentido de discutir incluso cuáles de las disciplinas ya existentes, ¿sí?, cuáles de las áreas ya existentes pueden dar cuenta de la mejor manera de ese campo al que están refiriendo. Porque creo que justamente si hay algo que en el mundo académico no tenemos que olvidar, es que en definitiva los marcos metodológicos que usamos, los conceptos que utilizamos, las categorías que vamos seleccionando, van en el camino de ser las que consideramos más apropiadas para dar cuenta de esos fenómenos que estamos analizando. Y en ese sentido, una discusión muy interesante que se ha dado en relación a la historia del diseño tiene que ver con que en muchos casos se han tomado metodologías provenientes de la historia del arte, de la historia de la arquitectura, de la historia de otras disciplinas, y también provenientes justamente de esto que señalaba recién Betiana, que es de la historia económica, de la historia industrial, ¿no?, de áreas que en algún punto, ¿no?, permiten tener justamente una dimensión integral de estos fenómenos. Pero además, porque justamente digamos, estas nuevas fronteras del diseño son fronteras que justamente tienen que ver o han impulsado la inclusión de procesos vinculados al mundo de la industria, de la educación, de la gestión, de la política, de la economía, donde el diseño aparece, digamos, materializado en proyectos o en productos más concretos, pero otras veces también materializado en procesos, por ejemplo, como el área bastante reciente del diseño de servicios, en los cuales no necesariamente hay un correlato material y visible en los términos, digamos, más literales de esa palabra, de la intervención del diseño. Y también traigo esto que planteó Betiana en relación a que muchas veces la historia del diseño de los países latinoamericanos, y Uruguay creo que en ese sentido es un caso muy interesante desde esa perspectiva distinto a otros casos de países latinoamericanos, muchas veces desde hacia los países latinoamericanos se proyectaron modelos productivos, modelos industriales, ¿no?, modelos de producción, modelos de intervención del diseño que no permitían comprender las particularidades de la construcción de ese campo, de esa cultura del diseño en Uruguay. Por ejemplo, una relación muy particular que se da en Uruguay respecto a la articulación entre artesanía y diseño, ¿no? Esto incluso tuve la oportunidad, digamos, por suerte, de estar en esas discusiones.
tuvo que ser discutido en congresos donde justamente la presencia de, digamos, como de representantes muy importantes de países hegemónicos, aceptaron y reconocieron que era necesario, digamos, modificar esas definiciones esencialistas, digamos, que, digamos que en algunos casos su proyección sobre los procesos de conformación de una cultura del diseño en otros países llevaba a conclusiones, digamos, erradas, y no solamente por diferencias, ya les digo, que tuvieran que ver con la materialidad de lo que se producía, sino justamente con esos círculos virtuosos que hoy también forman parte de esas nuevas propuestas de economías circulares, de Encio Mancini, de Arturo Escobar, ¿no? Y esas tradiciones que de alguna manera eran dejadas por la proyección de estos modelos. ¿Alguien más quiere comentar algo en relación a esta pregunta? Bien. Y acá voy a mostrar más que nada un conjunto bastante grande de imágenes, de piezas, ¿no? Que permiten también, en parte, digamos, contestar aspectos de estas preguntas o esta pregunta. Más que nada porque uno podría pensar, incluso hay, digamos, varios autoras y autores latinoamericanos y latinoamericanas que ponen en escena, ¿no?, la discusión de cuándo se puede hablar, digamos, o se puede hablar de un origen del diseño. Buscar el origen es una explicación para lo que el diseño es hoy. Por supuesto, eso ha sido muy discutido, ¿no? Y creo en este sentido, lo primero que diría es que la historia del diseño en Uruguay se está construyendo hoy acá en esta charla, digamos, y en cada una de esas situaciones donde hay equipos, cámaras, estudios, universidades, facultades, que de alguna manera están justamente pensando la inclusión del diseño en sus agendas, ¿no? Y es más, diría que se está construyendo también dentro de espacios en los cuales quizás las personas, digamos, que participan de esos espacios, tienen muy pocas referencias en cuanto a cómo se aborda el diseño en la universidad, ¿no? Y esto me parece también algo central, porque creo que justamente una de las dificultades más grandes de hacer una historia del diseño, digamos, en la mayor cantidad de dimensiones posibles, está vinculada a ese aspecto, a una disciplina, digamos, que no está construida solo en el ámbito universitario y cuya interacción, digamos, con la comunidad es un aspecto constitutivo de
su propia, digamos, como naturaleza, ¿no? Y antes mencionaba esta cuestión que tiene que ver con cómo, digamos, se construye una historia del diseño en Uruguay en los momentos que esta disciplina no existía como tal. Hoy a mí me interesaba, digamos, no tanto hacer una síntesis de las tradiciones historiográficas, cosa que por supuesto a mí me interesa muchísimo, es parte, digamos, también del trabajo cotidiano, de las tradiciones historiográficas que constituyen, digamos, las maneras desde las cuales pensar la historia, sino tal vez poder observar algunas fuentes, algunos documentos que están construyendo la historia del diseño en Uruguay en la medida también que forman parte de acervos, de centros documentales, pero especialmente a partir de que les damos visibilidad en la medida que los sistematizamos, en la medida que ofrecemos una mirada que pone ese material a disposición en otra clave. Y esto lo digo especialmente en este caso de estos afiches, de este afiche de remate, digamos en este caso vinculado a Francisco Piria, que habían sido donados al Instituto de Historia de, en ese momento, la FARC, todavía no era la FADU, y que estuvieron ahí durante muchos años, que tuvieron una sistematización previa, evidentemente, de quien los ingresó, que tuvieron estudios, por ejemplo, entre ellos del arquitecto Arana y de otros historiadores, con una mirada muy vinculada a la arquitectura. Cuando se creó la carrera dentro de la Facultad de Arquitectura, la carrera de Diseño de Comunicación Visual, una de las cosas, digamos, que empezó a aparecer, ¿no? Desde proyectos de apoyo a la investigación estudiantil, del PAIE, ¿no? Del programa de CSIC, desde tesis, desde los cursos de teoría e historia del diseño, desde proyectos CSIC de más largo alcance, los proyectos I+D, ¿no? Una mirada de un material, ¿sí?, que les diría, vuelve a ser producido, como se dice en la investigación, que produce la mirada, ya no les diría complementaria, sino una mirada que está buscando una especificidad que puede ser, digamos, y puede hacer visibles estos documentos en otra clave. Tanto es así que estos afiches de remate, la misma noción de afiche, que de alguna manera no había sido cuestionada en esas otras investigaciones, empieza a aparecer como un lugar desde el cual construir esa historia del diseño que, por supuesto, mira estos documentos en otra clave. Y los mira en ese horizonte que empieza a conectar con vuelvo a decir, ¿no?, con esta manera que tiene el diseño de mirar
los objetos, conectando desde imprentas, conectando rematadores, conectando historiadores, conectando estudiosos que han trabajado cuestiones tipográficas, que han estudiado técnicas de impresión y haciendo, poniendo a disposición este conjunto de afiches, que es un conjunto muy grande, alucinante, así muy atractivo desde el punto de vista visual, que incluye varias zonas de Montevideo, que permite incluso hablar, ¿no? Identificar discursos digamos, de transformación del imaginario de Montevideo, apoyados justamente en procesos específicos vinculados a lo que hoy llamamos diseño. En este sentido, menciono, digamos, dos proyectos PAIE particularmente, uno realizado por Martín Vilarino y Cintia Holguín, que hicieron una publicación, y otro que están, que ya entregaron el informe, Gustavo Calzada, Sofía Boivo, y otro grupo de estudiantes que justamente, ¿no?, tomaron como punto de partida todos esos trabajos previos para seguir construyendo esa historia del diseño en Uruguay en un momento que no existía, digamos, o que podemos decir que no existía la disciplina con ese nombre, ¿no? Y acá también mi intención es mostrar, ¿no?, cómo uno se encuentra los materiales. Y acá les preguntaría, ¿no?, si la historia del diseño está en los documentos, si es una esencia. Bueno, ya anticipé que esa mirada, digamos, creo que no es la más adecuada, o es una perspectiva que uno asume. Porque una de las características, digamos, que podemos decir de la historia del diseño en Uruguay, que es que existen tradiciones de diseño muy valiosas, incluso muy comprometidas desde el punto de vista político, digamos, en proyectos que articularon, digamos, sus propuestas, por supuesto llevadas a cabo muy previamente a la existencia, digamos, ni hablar de una carrera en la Facultad de Arquitectura o en el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, sino en, digamos, en cualquier ámbito que promoviera esa formación, que no fuera, por ejemplo, toda la tradición de UTU, o digamos, o por gente que no había transitado esos ámbitos en términos de formación. Y esto, de ninguna manera, justamente implica afirmar que no existe una historia del diseño en Uruguay. Existe, es muy rica y, digamos, solo por dimensionar alguno de esos aspectos que estoy tratando de señalar, está justamente expresando, ¿sí?, algo que me parece importante, ¿no? ¿Y qué es? ¿En qué medida la puedo construir si
lo que asumo, digamos, no es justamente la idea de profesionalización, sino la idea de que la construcción de esa historia es una construcción que depende de la perspectiva a partir de la cual pensemos, ¿sí?, su organización, su estudio. Y en este caso, esto que ustedes ven acá es un conjunto muy, digamos, heterogéneo de piezas, de fuentes, que en general es el modo en el cual uno encuentra los documentos, ¿no?, que, que luego, digamos, que ya forman parte de la historia, pero que requieren algún tipo de sistematización, de estudio, de análisis, de mirada, ¿sí?, a partir de la cual sea posible ponerlos a disposición desde alguno, digamos, de esos ángulos desde los cuales uno elige mirarlos. Y acá, si ustedes miran, digamos, los nombres que aparecen aquí abajo, bueno, son, por supuesto, son algunos de los nombres que tienen que ver con estas piezas, pero hay otros nombres que no tienen que ver directamente con la realización, digamos, de estos documentos, sino que tienen que ver justamente con un trabajo, ¿no?, que tomó nuevamente antecedentes de trabajos anteriores, produjo los materiales para reunir, digamos, un tipo de trabajo que apuntó a dar cuenta de lo que en este caso Magdalena Sprechmann llamó la construcción del ocio moderno, ¿no? Y donde lo que puso en escena, ¿no?, es ese conjunto de voces que, introducidas de una determinada manera, confrontadas en términos de verificación, desarrolladas a partir de la selección de ciertos instrumentos vinculados a ciertas metodologías, permitió reunir, digamos, el testimonio, los documentos que pusieron, digamos, en juego, ¿no?, cómo el diseño aparece como mediador de procesos político-económicos y sociales, con consecuencias directas, digamos, podemos decir, en lo que hoy es Uruguay. O sea, un mediador, digamos, que desde la creación de un organismo como la Comisión Nacional de Turismo, ¿sí?, puso en red un conjunto de agentes, ¿no?, desde los cuales es posible construir, digamos, desde esta perspectiva, parte de la historia del diseño en Uruguay. Y también, ¿no?, uno, acá por supuesto hay un conjunto muy heterogéneo de algo que aparece en el título de esta charla, ¿no?, y que está vinculado a una decisión, ¿no?, desde el punto de vista de la investigación, de cómo abordar digamos, ese conjunto heterogéneo, disperso, ¿no?, que permite producir una de las historias posibles del diseño en Uruguay.
y que tiene que ver con esa noción de episodio. Fíjense que acá aparecen, digamos, producciones que están más vinculadas al diseño industrial, por supuesto la imprenta AS, por supuesto la publicación periódica producida por la mueblería Caviglia, Hogar y Decoración, una fuente fundamental, digamos, de los arquitectos para, digamos, para obtener información de ciertas obras, pero que desde el punto de vista de la historia del diseño, permitió y permitirá, ¿sí?, construir otras redes que les podría decir están tanto vinculadas al estudio de las publicaciones periódicas, ¿no?, algo también estudiado por otras disciplinas, por las ciencias sociales, por las humanidades, ¿no?, pero que desde el punto de vista de la construcción de una historia del diseño en Uruguay, pueden ver, digamos, esas especificidades que produce el diseño desde sus modos particulares de producir sentido, ¿no?, articulando cuestiones que tienen que ver con una imposibilidad, diría, o que se realiza solo con fines analíticos, de separar forma y contenido, ¿no? Y acá podemos encontrar no solamente la revista Hogar y Decoración como como una colección de documentos, digamos, que dieron cuenta, ¿no?, de una cantidad de años muy importantes de lo que uno, digamos, incluye dentro de una historia del diseño en Uruguay, sino también, y de su relación con la industria y de este carácter multifacético de agentes que hicieron de la mueblería Caviglia en todas estas dimensiones que intervino, políticas, vinculadas, digamos, a la venta y a la creación también de una incipiente cultura del diseño, o mejor dicho, más que a la creación, al modelar, ¿no?, el gusto, ¿no?, la idea del diseño como algo accesible para todos y todas, y también, y esto lo digo en relación a un trabajo que hizo Pablo Muñoz, a permitir dar cuenta de las relaciones entre Estados Unidos y Uruguay, ¿no?, a partir de un análisis que él hizo sobre esta publicación periódica. Y allí también aparece Uruguay Natural, ¿no?, y esta construcción, digamos, esta anticipación también que tuvo Uruguay en relación a la producción de proyectos complejos, ¿no?, de marcas país, un área de especialización de lo que hoy llamaríamos la identidad, el branding, las marcas ciudad, ¿no?, que justamente, ¿sí?, Uruguay ubicó también en línea con ese otro proyecto y con otros, cuando hoy vemos quién auspicia también a este mes, ¿no?, del diseño de la Cámara de Diseño, ¿no? Bueno, comprometido, digamos, como parte de un proyecto incluido en la agenda estatal, ¿no? Y
esa transformación buscada a partir del diseño como mediador de modificar los imaginarios de territorio desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de la producción, ¿no? Con lo cual, uno ve también acá que entre los mismos proyectos que van intentando como hacerse cargo, ¿no?, de esas porciones de historia del diseño, empieza a haber una conexión que abre de manera permanente las posibilidades de seguir investigando estos, digamos, estos proyectos, estos programas y estas búsquedas no necesariamente programáticas, no necesariamente producidas dentro de una universidad o también las producidas dentro de una universidad. Quiero comentar en ese sentido algo que nos sucedió, digamos, cuando presentamos por primera vez en un congreso que reúne a todos los historiadores del diseño del mundo, en San Pablo, una investigación que financió CSIC, y cuando vieron la producción de la imprenta AS, el deslumbramiento que produjo, ¿no?, esa construcción, digamos, tan variada, rica, que claramente, digamos, es constructora de identidad del diseño uruguayo, no solamente, por supuesto, por sus deslumbrantes gráficas, ¿no?, y por sus deslumbrantes, digamos, piezas en diversas tipologías, sino también por justamente el contexto en el cual el modo de configuración de ese proyecto, ¿no?, que es un proyecto con particularidades, digamos, específicas de Uruguay. Y en esta línea que les decía antes, ¿no?, de esa conformación de un campo del diseño en Uruguay, de una historia del diseño en Uruguay, una de las cosas que creo tiene que ser así un aliento muy importante para nuestros jóvenes profesionales, nuestros estudiantes de las diversas carreras de diseño, y acá tenemos presentes varias y varios de ellos, ¿no?, es material existente, que es una oportunidad y que en algunos casos nunca fue mirado desde la perspectiva del diseño. Este es el caso, digamos, que tuve la oportunidad en un equipo formado con Laura Cesio, Magdalena Sprechman, Mauricio Sterla, en el que luego también participaron en ciertos periodos Pablo Muñoz, Martín Taralo, Jessica Stebnicki, ¿no?, a partir de un proyecto paraguas con el que trabajamos, ¿no?, de habernos encontrado con los boletines del antiguo ITU de Gómez Gabazo, ¿no?, y este proyecto de simbología urbanística que, cuando lo vimos, para nosotros se constituyó uno de los antecedentes fundamentales del diseño de información en Uruguay, ¿no? Y ese conjunto, vuelvo a decir, no explorado desde esa perspectiva, nos abrió también a conexiones inesperadas, porque creo que ese es el desafío
cuando uno no está hablando solo de historia del diseño, sino de historia del diseño en Uruguay, es no reproducir solo lo existente, por supuesto, digamos, incluir, ¿no?, a todos quienes han realizado un aporte, digamos, a esa historia del diseño en Uruguay en construcción permanente, pero también poder ser receptivos y receptivas a la emergencia de lo que no se conoce, de lo que todavía no está sistematizado. En algunos momentos eso puede ser vertiginoso porque, bueno, uno tiene que analizar algo que tiene la suerte de verlo por primera vez desde esa perspectiva. Pero les aseguro que ese desafío, que no siempre es fácil de encontrar, ¿no?, especialmente porque, bueno, hay, digamos, una necesidad en muchos países, digamos, de encontrar estos objetos de estudio, de producir esos objetos de estudio, y yo creo que en Uruguay todavía en ese sentido hay mucho material para trabajar. Por supuesto, todos los repertorios de publicaciones periódicas que se han sistematizado con, digamos, un archivo que comenzó la profesora Bloch de Bear, ¿no?, y que continuó en la facultad, en la FIC, ¿no?, que está produciendo el archivo de la Universidad de la República, la Biblioteca Nacional, ¿no?, otros acervos que están produciendo de manera, digamos, en algunos casos como archivos personales, ¿no? Hay varios diseñadores y vuelvo a decir, acervos, digamos, a disposición para ser investigados y en algunos casos ya están digitalizados, pero también mucho material que uno, digamos, podría considerar todavía, digamos, inédito desde el punto de vista de su sistematización. Acá, por supuesto, aparecen las publicaciones de la Facultad de Arquitectura, las publicaciones del Centro de Estudiantes de Arquitectura, toda una tradición, ¿no?, vinculada a editoriales como las ediciones de la Banda Oriental, a publicaciones periódicas en fascículos, ¿no?, que vale la pena recorrer. Y antes mencionaba, estoy mirando también la hora para no pasarme, y antes mencionaba, ¿no?, ese lugar de cruce. Ustedes saben, y por si no lo saben, la carrera de diseño de comunicación visual en particular es una carrera compartida con el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, y junto a eso, digamos, como un dato importante, también es necesario pensar esa tradición que puso en contacto de una manera muy directa, ¿no?, esa historia, digamos, del diseño, esa historia de producción, por ejemplo, de afiches, ¿no?, de identificadores, ¿no?, que el Círculo de Bellas Artes, digamos, conservó a partir especialmente de actas donde es posible reconstruir, digamos, estos caminos, ¿no?, que permiten nuevamente encontrar cuáles son los modelos, por ejemplo, que se tomaban, pero también cuáles fueron, ¿sí?,
los agentes que se consideraron ahí discutiendo, ¿sí?, sobre la cuestión de los oficios, sobre la cuestión de la profesionalización, sobre la cuestión también de la creación, ¿no? Y sobre cuestiones que seguramente van a ser parte del cruce de estos documentos con otros. Y es en ese sentido, ¿no?, que para nosotros, y cuando digo nosotros hablo de este grupo de investigación y de este proyecto CSIC, uno de otros que hay, ¿no? Este en realidad fue el primer proyecto I+D CSIC, pero quiero decir que hay otros equipos, otros grupos dentro de Uruguay produciendo historia del diseño. Para nosotros resultó operativa una noción que nos permitía, digamos, justamente, ¿no?, trabajar, ¿no?, con ciertos conjuntos, ciertos de documentos, ciertos fenómenos que tenían un gran nivel de autonomía, pero, y que podían ser trabajados, digamos, por etapas, ¿no? Y al mismo tiempo formaron parte de líneas de investigación más amplias, ¿no?, con múltiples articulaciones y ramificaciones, pero de alguna manera poder identificar algunos de esos episodios, ya les digo, con cierta autonomía. Y en ese sentido, acá ven algunos, ¿no?, hay muchos más, ¿no?, que resultaron también en esa posibilidad de escritura, de debate, de puesta a discusión incluso, y esto creo que por más que estemos hablando de la historia del diseño del Uruguay, creo que es muy importante poner a discusión conceptos trabajados por determinados autores extranjeros, digamos, con un gran peso, ¿no?, y un gran valor desde el punto de vista de su producción teórica, pero digamos, poder interactuar con ellos para discutir sobre historia del diseño en Uruguay. Creo que eso también es central. Ya no hay, digamos, construcción, creo que por lo menos, digamos, en mi manera de concebir, digamos, la historia, ¿no?, que no sea una construcción con otros y con otras, ¿sí?, que confronte modelos, que sea sometida, digamos, a su discusión dentro de diversos ámbitos. Y en ese sentido, acá voy a mostrar algunos, esto es parte del episodio Caviglia. Este es el material con el que nosotros nos encontramos, fruto de una donación que se hizo al museo, al Centro Documental del IHA, en parte otro se fue reponiendo de otros repositorios del Archivo General de la Nación, ¿no?, de diversos, de colecciones privadas. Miren qué maravilla estos cuadernos con los detalles técnicos, ¿no?, de cómo debían ser construidas los muebles que vendían. Y acá las fichas, ¿no?, del archivo todavía en papel del IHA, ¿sí? Y esto lo pongo acá porque vuelvo a repetir,
el actual IH, el centro documental del IH, sigue siendo un lugar de recepción de posibles colecciones, acervos, material, que es muy importante para construir ese archivo documental del diseño en la FADU. Esto es parte de la revista Hogar y Decoración, una doble página. Y este es, de alguna manera, esto que les decía, una puesta a disposición de esto, ¿no? En la muestro acá, ahora estoy, después la muestro, la revista del Instituto de Historia, que es Vitruvia, donde de alguna manera uno vuelve visible, ¿no?, esa mirada sobre ese conjunto de documentos a lo que nosotros llamamos el proyecto Caviglia, ¿no? Y acá traigo de nuevo esto que comentaba Betiana respecto al rol de la industria, acá el rol del sector privado en la conformación de una cultura del diseño en Uruguay. Y acá también, ¿no?, la visita de Tomás Maldonado al Uruguay, su relación con el Instituto de Diseño, ¿no?, y una análisis, ¿no?, y nuevamente construcción de una perspectiva, ¿no?, una posible cronología, ¿no?, que de alguna manera pueda poner en discusión, en este caso en un congreso que se hizo en Croacia, ¿no?, con otros actores que han conocido, digamos, y han analizado, ¿no?, las ideas, ¿no?, el impacto de la figura de Tomás Maldonado en el mundo del diseño. Y algo interesante, ¿no?, para pensar que en un primer momento, y esto está probado por algunas fuentes que por supuesto, a las que por suerte pudimos acceder, de docentes y estudiantes de la UDELAR, que pasó con cierta como intrascendencia, ¿no?, inicialmente por, en ese momento, la Facultad de Arquitectura. Y también la historia del diseño se construye acá, se construye en la calle, ¿no? Se construye también con estos proyectos de estudiantes, en este caso, en el marco de los cursos de producción gráfica 2D, este afiche, ¿no?, que vemos a nuestra izquierda, y en el caso de esta producción y diseño de una tipografía, una familia tipográfica, ¿no?, y la incorporación de las perspectivas de género, de la accesibilidad, ¿no?, como parte de esta discusión. Y se construye también acá, ¿no?, en esta mediación, en estas mediaciones a partir de las cuales nuevas áreas también del diseño desarrolladas, digamos, de una manera ya profunda en Uruguay, construyen información sobre temas de interés público, sobre temas que pueden transformar no solamente los imaginarios de territorio, sino las políticas públicas vinculadas, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con los índices de pobreza, ¿no? Y también acá, ¿no?, esta idea, ¿no?, de un diseño situado, ¿sí?, que justamente, ¿no?, permita reescribir también
¿no? Este accionar del diseño a partir de la interacción, digamos, con comunidades que en muchos casos, ¿no?, su acceso al diseño, digamos, transforma justamente la misma, digamos, concepción que tiene tal vez histórica, ¿no?, el diseño, digamos, como una actividad o como una posibilidad solo para unos pocos. Y también aquí expresada, la historia del diseño en Uruguay se construye también poniendo transversalmente a varias instituciones interesadas en el diseño, ¿no? En este caso aparece visualmente, digamos, la UTU, pero acá hay conectados muchos actores, ¿no?, que están pensando, digamos, justamente están pensando y están construyendo también la historia del diseño. Así que bueno, les agradezco mucho la escucha y bueno, si hay alguna pregunta, aquí estoy y les pido que toda persona que conozcan, que tenga material que le interese donar al Instituto de Historia, se pongan en contacto con el instituto, conmigo, que serán bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica. Por las dudas, si querés, lo que podemos hacer es compartir, o quien nos soliciten también, acá hay docentes también de UDELAR, pero digo, para compartir tu contacto, por si, Sí, por por esta cuestión supuesto. que tú comentaste al final, para tenerlo en cuenta. Yo no sé si hay alguna pregunta, por las dudas les comento que la charla fue grabada, está siendo grabada en realidad, que después la vamos a subir al canal de YouTube de la CDU, también por si quieren compartir a otros colegas y docentes. Acá te agradecen, Mónica, por la exposición y dicen que es muy interesante. Y nada, de que quedamos en contacto también para, no sé si querés compartirnos la presentación, eso como vos lo Sí, consideres, no hay por ningún problema. supuesto. Perfecto, Los perfecto. comparto. Pues ahí la requiero. Gracias, Gonzalo, por tu comentario. Voy a dejar de compartir también, así nos vemos las caras. No sé si hay alguna consulta que quieran aprovechar a hacer, si no, de todas formas, está el contacto de Mónica, pueden hacerle llegar, por si alguien no se anima en la charla, que suele suceder también. Así que bueno, y agradecerles por haber estado, por haber acompañado. Exacto. Como miembro como parte de la directiva, agradecerte, Mónica, infinitamente la predisposición y la humildad para compartir todo lo que los proyectos que están haciendo. Y desde aquí, siempre a las órdenes con la Cámara para lo que surja de intercambiar desde la parte más de producción de productiva, nada, siempre a las órdenes y bueno, es un placer. Aparte de trabajar con Mónica, trabajar en la Cámara y hacer de nexo, siempre es un placer. Sí, me parece fundamental lo que están haciendo todas ustedes y todos ustedes como equipo, porque bueno, creo que esto es parte de esa construcción, ¿no? Así que gracias. Muchas gracias a ti. Y a disposición también. Muchas gracias, muy generosa de tu parte. Bueno, agradecerles a todos y que tengan una buena jornada. Nos estamos viendo. Nos vemos hoy de tarde con la charla de género. Exactamente. Hoy de tarde con la mesa de género, a las 19 horas. Es cierto. Chau, chau. Gracias.